Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas. Buenos días. En esta mañana, un matrimonio de la parroquia del Cobre ofrece las velas a la Virgen. La iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en este domingo, como siempre, pedimos por todo nuestro pueblo, de manera especial por aquellas provincias que están sufriendo más el embate de la enfermedad, de la epidemia, para que todos, pues, el Señor ponga su mano, nos proteja, para que sepamos cuidarnos unos de otros, por los enfermos, por aquellas personas vulnerables que temen contagiarse, por el personal de la salud que arriesgando también su vida están cuidando a los enfermos. Pidamos también por toda nuestra iglesia que debido a esta situación, la iglesia santiaguera tiene los cultos públicos suspendidos, aunque el sacerdote celebra la misa en el templo a la hora que siempre está acostumbrada, para que algún día volvamos de nuevo lo más pronto posible a unirnos en comunidad, orar todos juntos, a celebrar la victoria de Cristo resucitado, vencedor del mal. Yo también quisiera recordar hoy a la familia salesiana, porque hoy es el día de San Juan Bosco, este santo devoto, con mucha devoción en nuestro pueblo, educador, y por lo tanto, de manera especial, pidamos por todos nuestros jóvenes, adolescentes, niños, para que también ellos puedan conocer a Jesús y puedan crecer como Él en gracia, en sabiduría y en estatura ante Dios y los hombres. Hermanos, antes de comenzar nuestra celebración, como siempre hacemos, para presentarnos ante el altar del Señor con un corazón puro, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por las veces en que no hemos hecho el bien que hemos podido hacer y por las veces en que tristemente nos hemos dejado arrastrar por el mal. Por todo esto pidamos perdón. Señor, tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú que quieres que todos los hombres seamos hermanos, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, tú que nos has entregado al Señor Jesús por nuestra salvación, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso hagamos unos instantes de silencio para recogernos interiormente. Lectura del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él le escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mandé. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, es reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, congregándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo,
buscando contentar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegó Jesús a Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseña con autoridad, es nuevo. Hasta los espíritus inmundos le mandan y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos al comienzo del año y la Iglesia sigue presentándonos esa llamada de Jesús a los apóstoles. En los domingos pasados hemos visto cómo llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Y también cuando les decía: ven y síganme. O cuando les dijo: vengan y vivan conmigo para que me conozcan. Nosotros también, como discípulos del Señor, también esta etapa, antes de llegar a la Cuaresma, tenemos que vivirla en el mismo sentido. Imaginémonos que el Señor nos llama y que el Señor nos dice: vengan, óiganme, escuchen, vean lo que hago. Esa es la etapa espiritual que debemos de recorrer en este tiempo. Las lecturas de hoy son claras. En primer lugar, en la primera del Deuteronomio, se nos recuerda que Moisés, aquel que había hablado, que era la boca de Dios, y además a través de él Dios se manifestaba no solamente diciendo sus palabras, sino también sus obras, liberando al pueblo de Israel. Nosotros vemos cómo llega un momento en que Moisés dice, seguramente pensando que ya él iba a morir, que sucedería después, y entonces dice una palabra fuerte: Señor, ya yo no sirvo, yo no puedo. Es mucho lo que tú me has pedido. Hermano, no, cuando nos sintamos así, no nos desesperemos. Hay veces que uno no se da cuenta del gran poder de Dios que es capaz de sortear todas esas dudas nuestras. Pero el Señor le escucha y el Señor le dice: yo voy a suscitar uno como tú, es decir, un profeta, un hombre como tú, que él sí que le va a enseñar cómo es, cuál es mi palabra. Y hay que seguirlo, porque el que no lo siga, ese sabe que se está apartando del camino de Dios. Moisés vivía la tradición del pueblo de Israel. Y Moisés vivía aquel concepto de Dios, que Dios era tan grande,
tan trascendente que nosotros criaturas jamás podíamos, ni verlo. Vaya que verlo. No podíamos casi ni imaginarnos cómo era. De tal manera que había una costumbre, un dicho en Israel, una sentencia que decía que nadie puede ver el rostro de Dios. Precisamente Moisés, el que se queda así, ya Señor, es mucho lo que yo he recibido de ti. Tengo miedo. Eso se vivía. Él vio el rostro de Dios, el único que sí. Y el Señor manda a uno de la misma naturaleza que Moisés. Pero fíjense bien la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento se decía que no se podía ver el rostro de Dios porque Dios estaba allá y era todopoderoso, y a veces se le veía un poco duro y recio, el Señor Jesús, que es ese Mesías prometido, cambia todo el mensaje. Entonces ya Él no es el Dios escondido que hay que temerle, sino es el Dios cercano, presente, amoroso, que se hace carne y sangre para que nosotros lo sepamos ver, para que nosotros podamos oírlo, lo podamos seguir, veamos sus obras, compartamos con Él. Él se hace presente. Él es la imagen de Dios Padre. Cuando le pregunta a un discípulo, Señor, muéstranos al Padre, y dice, ay, pero hace tanto tiempo que estás conmigo, y no descubre que yo soy, que sí, que la naturaleza mía es divina, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, hermanos, no tenemos que tener miedo. A nosotros, cuando veamos una imagen que nos representa a Cristo, a la Virgen, que son Cristo que se entrega a los santos, la Virgen, que son la muestra de la obra de Dios en medio de nosotros, entonces no tengamos miedo, porque Dios ya no es invisible, Dios se hace visible. Y nosotros que el Señor nos dio los sentidos, tenemos muy bien el derecho y también la oportunidad de representarnos ese amor de Dios a través de las imágenes. No tengan miedo, hermanos, no tengan miedo, esos son escrúpulos que uno tiene que vencer, porque todos nosotros sabemos que nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros veneramos aquello que significan las imágenes. Bueno, pues ese Dios todopoderoso, ese Dios que habla, que hay que seguirle, en el Evangelio nosotros vemos cómo el mismo Jesús se manifiesta. Y acuérdense de lo que dice el texto. Todo el mundo se asombraba de la fuerza de la palabra de Jesús. Este hombre habla, no como que repitiera cosas, sino que la autoridad sale de sí mismo. Y cuando aquel demonio es expulsado, es decir, la representación del mal, y este poder de dónde le viene, ese es el profeta que le habían prometido a Moisés para que guiara al pueblo de Israel. Por eso nosotros tenemos que escucharlo y tenemos que seguir su voz. Eso es lo que nosotros hemos rezado hoy todos nosotros. Señor, que siempre sigamos tu voz, escuchemos tu voz y la sigamos, siempre. Entonces, hermanos, en esta misma línea, nosotros caemos entonces en la segunda lectura, que es la primera carta a los Corintios. Y en esta segunda lectura, nosotros vemos que es la continuación de lo que habíamos escuchado anteriormente. Yo les propongo a ustedes que ustedes vayan en su casa, abran la Biblia, primero a los Corintios, y ustedes busquen qué dice Pablo en ese capítulo 7. Ustedes saben bien que Pablo, cuando visitaba una comunidad y se iba, dejaba una serie de lazos de amistad, de relación pastoral. Y cuando esa comunidad tenía una dificultad que no sabía cómo resolverla, le escribían a Pablo. Y la carta a los Corintios es una carta que él resuelve muchas situaciones de esas preguntas que le hacían. Y una de las preguntas que le hacen a Pablo es precisamente, ¿qué tenemos que hacer? El matrimonio, la familia. Pablo
que se sepa, no se había casado, que hay que permanecer virgen, es decir, sin casarse, siendo célibes, o tenemos que casarnos. Entonces Pablo, sabiamente, él hace una descripción del valor del matrimonio, del valor de la virginidad, del celibato. Él hace diciendo, el Señor lo obliga, el Señor lo que pide es que cada uno siga su vocación, que Él dará la fuerza para eso. Por eso que Él dice, si alguien cree que no puede vivir en el celibato, en la virginidad, que se case para que no sienta tormentos en su vida. Tenemos ese capítulo 7, debemos leerlo. Y Él sí dice, pero si alguien quiere entregar toda su vida al servicio de Dios, que permanezca así, porque eso es lo que Dios le pide. Entonces, hermanos, estas lecturas están puestas aquí en este momento en que nosotros que somos discípulos, que nos estamos formando para seguir a Jesús, aunque llevemos 60 años en la iglesia, siempre nos estamos formando para seguir a Jesús. Nos hace ver a nosotros que nosotros tenemos que tomar el seguimiento del Señor como nuestro mayor bien y nuestro mayor objetivo. Recuérdense ayer, el domingo pasado, que el domingo pasado decía, aquel que tenga un campo es como si no lo tuviera. Aquel que tenga un negocio, que viva como si no lo tuviera. Aquel que esté casado, que viva como si no tiene mujer. Y decíamos que que nadie puede vivir así, en esa cosa así tan tiesa. Sino lo que quiero decir es que tenemos que darle importancia a lo que vale. Y lo que vale es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ilumina todo el resto de nuestra vida. Pero para eso tenemos que pedirle con insistencia, Señor, haz que yo escuche tu voz. Porque yo sé que tú eres el único Salvador. Yo sé que tú tienes palabra de vida eterna. Yo sé que tu poder y tu sabiduría viene de Dios. Es Dios mismo que nos habla. Tú tienes poder para apartar el mal. Hermano, que Dios nos ayude a vivir así y a recordar esto, porque la vida hay veces que nos lleva por 20,000 lugares, que a lo mejor después nos arrepentimos, no queremos llegar o no sabemos cómo salir. Volvamos a la palabra de Dios, volvamos, y el Señor hará que en nosotros fructifiquen muchos frutos de santidad y de bien. Que Dios nos ayude a vivir así. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció y murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de los apóstoles, esta es la fe que nos gloriamos de profesar. Haciendo esta profesión de fe, de querer escuchar la palabra de Dios, continuemos la misa con el ofertorio. Este pan, fruto de la tierra, que nos das, Señor, en el trabajo. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Serán tu cuerpo y sangre, memorial del sacrificio. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo de esta iglesia, Monseñor Dionisio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de nuestros hermanos enfermos. Y así con María, nuestra Madre, Nuestra Señora de la Caridad, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, desde el corazón desearemos la paz los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes. La paz sea con usted, Padre. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Más cálido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los panales, más fresco que el olor a hierba nueva, más tierno que la luna y más hermoso. Qué bien todos unidos a tu mesa, qué suave compartir con los hermanos. Es como un ungüento fino que resbala, incienso que se eleva a tu presencia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos, amigos, y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, el jueves pasado fue 28 de enero, natalicio de José Martí. Vamos a pedir
para que se cumpla su deseo de que Cuba sea la patria de todos y para con todos, que todos los cubanos seamos hermanos. Por eso vamos a invocar a la Virgen y presentar este deseo ante sus manos, en sus manos, para que ella lo haga posible también ante su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. No importa de dónde vengamos, ni a dónde tengamos que ir. De la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. No importa de dónde vengamos, ni a dónde tengamos que ir. De la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos. En tus manos, Señor, en tus manos, siempre estamos, Señor, siempre estamos.